Hola, buenas noches. Yo soy Rosa María Cuellar Rosales. Me tocó este trimestre la OEA de biología y me tocará exponer sobre el cambio climático. Espero que les sea de su agrado y bueno, comenzaré a explicarles. Comenzaré diciéndoles qué es el cambio climático. Se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes, pero desde el siglo XXI las actividades humanas han sido principalmente motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero, que actúan como una manta que envuelve la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Ahora les hablaré de las causas del cambio climático. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio. Por ejemplo, el desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuente importantes de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. Ahora bien, otra de las principales causas del cambio climático es el calentamiento global. Llamamos calentamiento global a las consecuencias que generan la liberación de estos gases de efecto invernadero, pero este fenómeno en realidad está provocando una serie de cambios en los patrones meteorológicos de la Tierra a largo plazo que varían según el lugar. Se constituye por la absorción de la energía solar por parte de la Tierra. La Tierra, al calentarse, desprende calor a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos. Sin embargo, parte de este calor vuelve a ser remitido a la superficie terrestre y la consecuencia en el recalentamiento de la misma. Ahora hablaré de las consecuencias del cambio climático. Una de ellas es la elevación de las temperaturas. A medida que se eleva la concentración de gases de efecto invernadero, también lo hace la temperatura de la superficie del planeta. En la última década, del 2012 al 2020, se ha registrado el mayor calentamiento hasta la fecha. Desde los años 80, cada década ha sido más cálida que la anterior. En casi todas las zonas se han producido más olas de calor y días más calurosos. La elevación de las temperaturas provoca un aumento de enfermedades relacionadas con el calor y hace que trabajar en exteriores sea más difícil. Se producen incendios incontrolados con mayor facilidad y se extienden más rápidamente cuando el ambiente es más cálido. Las temperaturas del Ártico se han elevado al menos el doble de rápido que la media mundial. Otra consecuencia sería las tormentas son más potentes. Las tormentas destructivas se han vuelto más intensas y más frecuentes en muchas regiones. A medida que se elevan las temperaturas, se evapora mayor humedad, lo que causa inundaciones y precipitaciones extremas, provocando más tormentas destructivas. El calentamiento del océano también afecta la frecuencia y magnitud de las tormentas tropicales. Los ciclones, huracanes y tifones se alimentan de aguas templadas de la superficie del océano. Estas tormentas destruyen a menudo hogares y comunidades enteras, lo que provoca pérdidas ingente- ingentes en la economía y en la vida humana. Otra consecuencia es el aumento de las sequías. El cambio climático está modificando la disponibilidad de agua. Al hacerla más escasa, es más en más regiones. El calentamiento global genera escasez de agua en regiones ya de por sí secas y está incrementando el riesgo de sequías agrícolas que afectan cultivos y sequías ecológicas que aumentan la vulnerabilidad de los ecosistemas. Las sequías también pueden provocar destructivas tormentas de arena y polvo, capaces de desplazar miles de millones de toneladas de arena de un continente al otro. Los desiertos se expanden y se reducen las tierras aptas para el crecimiento de cultivo.
Mucha gente se enfrenta a periodos habituales de escasez de agua. Otra consecuencia sería el aumento del nivel del océano y calentamiento del agua. El océano absorbe la mayor parte de calor generado por el calentamiento global. El ritmo al que se ha elevado el calentamiento del océano ha aumentado considerablemente durante las últimas 2 décadas. A todas las profundidades, a medida que se calienta el océano, su volumen aumenta porque el agua se expande. El deshielo de las placas de hielo y los icebergs hace que se eleve el nivel del mar, amenazando a las comunidades litorales e insulares. Además, el océano absorbe dióxido de carbono y evita su acumulación en la atmósfera, pero aún mayor contenido de dióxido de carbono hace que el océano se acidifique más, de lo que pone en peligro tanto a las especies marinas como los arrecifes de coral. Otra de las consecuencias sería la de desaparición de especies. El cambio climático pone en riesgo la supervivencia de las especies terrestres y oceánicas. Estos riesgos aumentan a medida que ascienden las temperaturas debido a la potencia del cambio climático exacerbado. En el mundo se extinguen especies a un ritmo 1000 veces mayor que en cualquier otra época de la que se tenga constancia en la historia humana. 1 millón de especies están en riesgo de extinguirse en las próximas décadas. Los incendios forestales, un clima extremo y la invasión de plagas con la aparición de enfermedades, todo esto entre las amenazas relacionadas con el cambio climático. Algunas especies serán capaces de adaptarse geográficamente, pero otras no. Otra consecuencia sería la escasez de alimentos. Los cambios de clima y el aumento de condiciones meteorológicas extremas son algunos de los motivos que provocan un aumento global en la desnutrición en las poblaciones más pobres. Los recursos pesqueros, los cultivos y el ganado pueden desaparecer o volverse menos productivos debido a una continua acidificación oceánica. Los recursos marinos que dan alimento a miles y millones de personas se encuentran en riesgo. Los cambios en las capas de nieve y el hielo de los casquetes polares han alterado el suministro de alimento generado por la ganadería, la caza y la pesca. Un calor extremo puede hacer disminuir el agua y los pastizales destinados a la ganadería, provocando una disminución de la producción agrícola y afectando el ganado. Eh, otra consecuencia sería que hay más riesgos para la salud. El cambio climático supone la mayor amenaza única para la salud de la humanidad. El cambio climático ya daña, de hecho, nuestra salud a través de la contaminación, las enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos, los desplazamientos forzados, las presiones de la salud mental, así como un aumento del hambre y de la desnutrición en lugares donde las personas no pueden producir o encontrar alimentos suficientes. Cada año los factores medioambientales acaban con la vida de cerca de 13 millones de personas. Los patrones de cambio climático están extendiendo enfermedades. Los fenómenos meteorológicos extremos producen más muertes y dificultad de la capacidad de los sistemas sanitarios para soportar la presión. Y por último, esta consecuencia es la pobreza y el desplazamiento. El cambio climático aumenta los factores que llevan y mantienen a la gente en la pobreza. Las inundaciones pueden arrasar barrios marginales, destruyendo hogares y comunidades. El calor dificulta la ejecución de trabajos en el exterior. La escasez de agua puede afectar los cultivos. Durante la última década, los sucesos relacionados con el clima desplazaron un total aproximado de 23.1 millones de personas de media al año, aumentando sus probabilidades de caer en pobreza. Muchos refugios provienen de países que son más vulnerables y menos preparados para adaptarse a los efectos del cambio climático. ¿Cómo podemos ayudar a erradicar el cambio climático? Todos podemos contribuir a limitar el cambio climático, desde el modo en que nos desplazamos hasta la electricidad que utilizamos y los alimentos que comemos. Podemos marcar la diferencia. Comienza con estas 10 acciones para ayudar a afrontar la crisis climática.
ahorrar energía en casa, desplazarse caminando, en bicicleta o en transporte público. Considere sus desplazamientos. Tire menos comida, reduzca, reutilice y repare y recicle. Cambie el tipo de energía de su casa. Esta, entre muchas otras, son las acciones que podríamos tomar para erradicar el cambio climático. Ahora, para concluir mi exposición, hablaré sobre mis conclusiones sobre este tema. Como se vio, en esta exposición estamos en una emergencia climática debido al cambio climático, ya que nosotros nos hemos dedicado a sobreexplotar todos nuestros recursos naturales, lo cual ha generado grandes consecuencias en la vida diaria. Si se puede aportar un granito de arena a erradicar este gran problema que tenemos en nuestro planeta, si puedes, hazlo. Como se mencionó, tenemos opciones desde reciclar hasta usar bicicleta para transportarnos e incluso ahorrar energía en nuestras casas. Ahora bien, el único beneficio es para nosotros mismos. Y sin más por el momento, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado.